Chea, 34. Estudié periodismo en San Marcos. Luego comencé a trabajar en diferentes medios, trabajé en Panorama, El Útero, TV, antes, para cosas de publicidad. Y nada, luego formé una productora y hemos, básicamente documentales para MTV, ese tipo de clientes. Luego me fui a vivir a Buenos Aires y ahí estudié un diplomado de cine en guión documental. Y ahora tengo una empresa que se llama Libélula y nada, producimos documentales, básicamente que tienen, en la gran mayoría que tienen que ver con temas sociales, que son las cosas que nos interesan. Aun cuando hemos trabajado para marcas y siempre hemos visto el tema como de entender de que las revoluciones o los cambios sociales también pueden comenzar a partir de la decisión de una persona. Que el decidir cambiar puede generar cosas positivas en tu entorno y casi todo lo que hemos hecho pasa por ahí. Con MTV hicimos una serie de cortos documentales en Argentina, en Brasil y en Chile que se llamaba Agentes de Cambio, que eran gente que básicamente había armado algo y que eso irradiaba a su comunidad y a través de su esfuerzo se podía replicar. Acá trabajamos también para Telefónica, ciertas cosas parecidas. Y luego hemos trabajado, básicamente el año pasado hemos trabajado mucho tema de violencia de género, que también es un tema que nos interesa. Y bueno, y la postura es un poco liberal, o sea, de la empresa. Creemos que la libertad individual es súper importante y que la realización personal es súper necesaria. Y a veces las sociedades, cuando discriminan tanto, generan tanta infelicidad y tantos prejuicios. No solamente es terrible quien lo ejerce, sino también los prejuicios que uno mismo, cuando es afectado, los asume como tal, los asume como parte de su vida. Y el no puedo, cuando ya se instala en tu cabeza, me parece que es una mierda. Y esos temas nos gustan, ¿no? Nos gusta esta cosa como el tema que te contaba hace poco, el tema de resiliencia, el tema del cambio. Finalmente, en todas las historias, no en todas, pero generalmente lo clásico, el camino del héroe es algo atractivo, ¿no? El entender que alguien que es como nosotros puede hacer cosas extraordinarias, nos inspira, ¿no? Nos emociona. Yo tenía un tío que era militar y que tipo me contó una historia sobre matanzas a personas homosexuales y travestis realizadas por el MRT. Él era de la FAP y la idea era un poco que ellos habían armado a las personas LGTBI para combatir en contra del MRT. Esa idea la tuve como mucho tiempo en la cabeza, siempre le di como muchas vueltas y cuando por X o B motivos traté de buscar, había muy poco. Estaba el tema de las gardenias, que está en la CBR, que es el tema, digamos que es lo más conocido, el tema de las gardenias, que tiene que ver con la matanza del MRTA. Con muy poca información, yo vivía en Buenos Aires, regresé acá con la intención clara de que si eso era verdad o era mentira. Agarré mi mochila, compré un pasaje y me fui a Tarapoto. Me topé con 3 historias que a mí me impactaron. Una es la de William Pinchi Vázquez, que era muy buen voleibolista, también trabajaba en un salón de belleza y a él le habían mandado cartas del MRTA diciendo que se vayan, ¿no? Que tienes 48 horas para irte de Tarapoto, maricón, etc. Luego estaba Pepe Andrews, que Pepe Andrews, a él jugando vóley en Aucayat, lo habían supuestamente, Sendero, lo que él relata es que Sendero Luminoso organizó un campeonato de vóley y claro, muchos chicos homosexuales iban a esos campeonatos y de repente llega una columna de Sendero, se para el partido, los desnudan, los torturan, les tiran pintura roja y los hacen marchar fuera del poblado, ¿no? En Aucayat, y no los matan, pero era su historia y la historia de muchas otras personas que ellos conocían que habían sido asesinadas, tanto por el MRTA, en otros casos por las Fuerzas Armadas, otros casos por Sendero Luminoso. Y me topé con la historia de Roger Pinchi Vázquez. Él es hermano de François. François, podríamos decir que su identidad de género era transexual, siempre se vestía de mujer,
su identidad de género era esa. Y fue una de las primeras personas que se atrevió en los comienzos, a los finales de los 80, de los 90, a vestirse siempre así. Tenía una peluquería que era bastante exitosa. Claro, hasta cuando te topas con esta cosa de discriminación y de limpieza social, ella pensaba que iba a estar libre porque pagaba cupos y bueno, finalmente la terminan asesinando en septiembre del 90. El último día en que ella ve a su hermano, a Roger, que protagoniza la película, porque a Roger previamente lo que le había pasado a él más bien ocultó su homosexualidad, no vivió la vida tan libre como la había vivido François, que François finalmente encara la vida. Él quería ser profesor y sabía que para ser profesor, el profesor del colegio no puede ser maricón, entonces tiene que casarse, se tuvo que casar. Y a Roger, en una reunión del MRTA, en el pueblo lo confunden con François, como hermano de François, y lo secuestran. Y en ese secuestro, 8 días, bueno, lo torturan, lo violan. Y luego sale él del cautiverio y a pocos meses, luego, su esposa sufre un atentado, un intento de violación, en el cual le destrozan el cuerpo con machetes. Y él tiene que salir de Tres Unidos a Tarapoto, y de Tarapoto le indican que tiene que volar a Lima, ¿no? Esa es la última vez que Roger y François hablan. Mientras Roger está volando a Lima, llegando a Lima, François está siendo asesinado. Y hubo una cosa que a mí también que fue como súper importante, que cambió mucho la manera como estaba mirando yo el documental. Habíamos ido a Semana, estábamos desayunando con mi novia y él comienza a hablar y me dice, o sea, yo siento que eso me alivia, o sea, que como que el documental me ha liberado. Entré con mucho miedo porque yo a Roger, la primera vez que lo conocí, le toqué 4 veces la puerta, no me abrió, me tiró para otro día. Es el entrevistado de esa investigación que más me pateó la fecha. Y al final terminamos en esta aventura hermosa y nada, me dijo eso, me siento liberado. Entonces yo en un comienzo, no sé si han visto, hay 2 videos. El primer video es como un video de investigación que es muy periodístico. Es el entrevistado, un especialista y por ahí como la idea de algún miembro del MRTA contradiccionista. Digamos que eso en canónico es un reportaje. Y luego la historia, estando en un laboratorio en Buenos Aires con la película, un tipo me dijo, ¿por qué quieres justificar tu historia? Y yo le decía, es que esta historia no se conoce en mi país, entonces la gente necesito que me crea. Y me dijo, no, o sea, yo le creo a tu personaje, y eso es lo único que necesitas. O sea, que tú le creas a tu personaje. Ahí ya que las personas piensen si es que lo hizo por esto, o por qué tuvo que hacer esto y lo otro, que lo descubran ellos cuando se sienten ahí, pero ten la confianza de creer de que esa historia que te contaba, esa historia individual, se pueda transformar en una cosa más universal. Con Libertad es más de la ficción, por ejemplo. Y nada, y la relación con él ahora es eso, ¿no? Es como de una amistad, donde nos hablamos, donde conversamos un rato. Ahora que estoy aquí en Perú, un poco más de tiempo, hablamos un poco más seguido. Entonces sí, eso ha sido es como voy a contar la historia de alguien que considero un amigo, ¿no? Y que a mí también me ha hecho crecer. No es un documental histórico, no nos interesa esa lectura. Obviamente hay mucha investigación en todo eso. A nosotros nos importa que la gente pueda empatizar con Roger, con nuestro personaje, entender de que vivir en una sociedad, en un contexto donde tu realización personal, donde el ser feliz, donde el tener un trabajo o acceder a la educación, a veces puede parecer una cosa como obvia, pero es un privilegio. Y las personas LGTBI son doblemente víctimas, en el sentido de que son víctimas por lo que sufrieron en el conflicto,
pero post-conflicto es una de las memorias que poco se ha visto, que poco se ha visibilizado, de las que poco se han querido hablar, y eso hace que no haya mucha información. Y nosotros creemos que todo este camino que ha llevado Roger, a él lo ha hecho cambiar. O sea, estos 6 años, casi 4 o 5 años que estamos juntos, donde ha sido un proceso de entender yo desde dónde lo quiero contar, qué es lo que quiero contar, qué verdad grande quiero contar. O sea, que esta es una historia de un tipo a la mitad de su vida, 50, más o 56 años, de Tarapoto, en la selva, en Perú. Claro, ¿cuál es la importancia? O sea, para nosotros pasa porque entender que la discriminación, que es como nuestro universo filosófico, le puede pasar a cualquiera. El hecho de no cumplir los estándares porque eres más chato, porque eres más gordo, porque eres más blanco, porque eres LGTBI, etcétera, te puedes sentir identificado. El pecado conceptualmente es algo que es algo divino, que es un mandato establecido, que no se puede quebrar, que es inamovible, es esa categoría, ¿no? Y lo social sí, pues, ¿no? Lo social finalmente nosotros, o el humano, aunque la gente solamente piense que somos biología, somos seres que crean, somos, la cultura, las formas en que nos vestimos, la forma en la que nos relacionamos cambia a través del tiempo, porque básicamente nosotros creamos cultura. Y aparte ese pecado tenía que ver con esta sociedad en la cual la discriminación es una manera muy latente de vivir. Pero con la esperanza de que este pecado se pueda resquebrajar precisamente porque la gente puede cambiar. No es que queremos cambiar la sociedad con el docu, lo que queremos es, o sea, lo que a mí y al equipo nos encantaría es que la gente termine de ver el documental, que se emocione y que reflexione, que piense. O sea, y si piensa que está bien que los hayan matado, bueno, está bien. O sea, no podemos cambiar la cabeza a la gente, pero sí, o sea, lo que me pareció muy chévere es que se hable del tema.